A esta hora aquí en Mesa Central. Pedro Pablo, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Iván. Gracias por este contacto. Puede resultar medio ocioso saber si esta es la peor crisis de la historia del Poder Judicial o si es peor que lo de Correo Abulo o con qué compararlo. No, tenemos algún problema en la comunicación con el presidente del Colegio de Abogados, Pedro Pablo Vergara, con quien conversamos acerca de la situación del Poder Judicial, de la profesión de abogados, si se quiere, incluso por extensión, respecto de la aparición en noviembre pasado del audio del caso Hermosilla y de la situación actual de la Corte Suprema. Ahí estamos con el abogado Pedro Pablo Vergara nuevamente. Pedro Pablo, ¿cómo está? Ahora sí. Bien, buenos días. Sí, Ahí ahora sí. sí, tuve un problema en la conexión. Sí, ahí estamos bien. Ya, lo que decía es que puede resultar medio ocioso hacer comparaciones, pero ¿cuán grave es para el Colegio de Abogados y para usted como presidente del gremio y como abogado la situación que está viviendo la profesión y la Corte Suprema? Es muy grave y voy a dar dos razones por las cuales es muy grave. La primera es porque no es bueno que para los abogados el funcionamiento de nuestro sistema judicial en general esté en tela de juego, en tela de juicio. Hoy día pareciera ser que todo funciona indebidamente, que hay corrupción, etcétera. Eso por una parte. Y por otra, para los abogados es muy grave esto que está ocurriendo, que todo el mundo está condenando anticipadamente sin que haya un juzgamiento previo, tranquilo, con rendición de pruebas, etcétera. Eso es muy malo si los abogados estamos acostumbrados, y así tiene que ser nuestra profesión, a que las cosas se juzguen después de un proceso justo. Y ahora lo que se está pidiendo es una condena. Y eso es lo peor que nos puede ocurrir a los abogados. Ahora, eso ha pasado y pasa desde, o sea, digo, me remito a Tom Wolfe en La Guerra de las Vanidades, pasa en cada uno de los casos que tienen alguna notoriedad pública, digamos, ¿no? Y por eso que esto es una crisis, Mm. sin lugar a dudas, porque se tiende a pedir una condena anticipada, a pedir que esto se solucione rápidamente. Oiga, y eso es muy malo para los abogados, pues yo debo reconocer que hay muchos abogados que critican, por ejemplo, el Colegio de Abogados de por qué no ha emitido ya inmediatamente una condena respecto del abogado Luis Hermosilla, en circunstancias que todos esos hechos deben ser analizados y juzgados por el Tribunal Ético del Colegio. Esta rapidez que se exige es una crisis que es muy mala para nuestra profesión en general. Ahora, ya, centrémonos en el caso del Colegio de Abogados. ¿Cuáles son los tiempos normales para el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados? ¿Es el estándar penal la única vara por la que se debería medir a los profesionales de la abogacía? No, para nada. El estándar penal y el estándar ético no se relacionan para nada. Lo penal dice relación con la comisión de delitos que están previamente establecidas en un código penal. Lo ético, en cambio, es un modo de comportamiento que no tiene una definición precisa como ocurre con los delitos en un código penal. Entonces, no se acercan para nada. Y eh, en cuanto a los tiempos, ¿por qué razón uno de los procesos éticos en contra de Luis Hermosilla está suspendido? Porque nuestro reglamento ético exige que cuando hay, respecto de un mismo hecho, eh, una causa penal y una causa ética, debe terminar primero la causa penal. No porque pueda haber colisión, sino que porque podría haber más antecedentes que lleguen al proceso a través de la causa penal. Porque el proceso ético no va a conseguir obtener todos los antecedentes que correspondan, pero no es que se relacione lo ético con lo penal. Claro, no puede terminar un juicio si es que no están efectivamente todos los antecedentes. En ese sentido podría aparecer más en la causa penal. Eso es lo que sigo, lo que dice, Podría ¿no? llegar a ocurrir que como hay muy pocos antecedentes para la causa ética, porque el Tribunal Ético no tiene ninguna facultad como la que tiene el Ministerio Público para conseguir antecedentes, terminara el abogado siendo sobreseído, absuelto en materia ética y después condenado en materia penal. Cosa que eso no lo entendería ya nadie. Ahora, no obstante eso, igual tenemos algunas cosas, hay algunas evidencias, por de pronto un audio que fue ampliamente conocido en noviembre pasado, y después diversas cosas que se publican en la prensa con el trabajo de otros profesionales, que son los periodistas y que hacen su pega, reporteando lo que tienen que reportear, a veces con algunas filtraciones que pueden ser interesadas, pero también a veces con procedimientos propiamente tales, como por ejemplo lo que publica La Tercera hoy, que es una comunicación oficial de la Comisión para el Mercado Financiero, que asegura que la abogada Leonardo Villalobos llamó a una consejera de la CMF
para preguntar, para hacer unas preguntas respecto a procedimentales respecto de uno de sus clientes ligado a los hermanos Sauer, y que el propio Andrés Chadwick, también en su calidad de abogado, llamó a una persona conocida, consejero de la CMF, también para hacer gestiones en torno al mismo caso. ¿Es razonable ese comportamiento en profesionales abogados? Es que, de nuevo, vuelvo a lo que dije al principio, tenemos que analizar debidamente todos los casos y no quedarnos con la apariencia. Que un abogado que representa a alguien al que se le ha otorgado la debida representación pida una audiencia a través de los mecanismos normales para representar algo para su cliente, no tiene nada de malo, todo lo contrario, es parte del cumplimiento de los deberes que le corresponden para ejercer la profesión. Aunque no sea el canal normal, porque eso es lo que estas peticiones rebotaron, porque no eran el canal normal, digamos. Bueno, y si rebotaron está bien, significa que, voy a decir una frase típica, las instituciones funcionaron. Sí, ¿dónde se presenta el problema? Cuando esas audiencias se consiguen no del mismo modo que las puede obtener cualquier persona, de modo de obtener Claro, donde hay una ventaja que privilegios, otro no puede obtener. claro. Ahí es donde entra a tallar ya una irregularidad que hay que analizar en qué consiste ella y por lo tanto ver que eso no vuelva a ocurrir. Ahora, si las instituciones funcionaron, es porque en este caso el consejero Augusto Iglesias dijo no, o la consejera Bernadita Piedrabuena dijo hágalo por la vía regular, pero los abogados en este caso estaban tratando de tener una ventaja por una vía irregular, aparentemente. A ver, si es que estaban tratando de obtener una ventaja por una vía regular, no digo que la haya, naturalmente hay una falta ética que debe sancionarse. Ahora, pero déjeme volver a lo del principio, Iván. Me dice usted, mire, esto cuando apareció en noviembre y ya hoy día hay muchos antecedentes. Le contesto con lo mismo, pero ya en noviembre había mucha gente que decía, pero ¿cómo el colegio no adopta sanciones inmediatas? Bueno, y esto es la mejor demostración de que si tal vez el colegio hubiera tomado alguna decisión en noviembre, solo con el mérito de ese audio, el Tribunal Ético podría haberla considerado, por ejemplo, que ser una prueba ilícita y no haberle dado valor. Es bien discutible el carácter lícito de esa prueba, de ese audio. Entonces, hoy día que hay más antecedentes, usted mismo me está demostrando de que hay que esperar, hay que reunir todos los antecedentes y con eso resolver. Ahora, el problema es el prestigio de la profesión de abogado entre medio. Sí, y todavía no hemos empezado a hablar de la Corte Suprema. Sí, ese es el problema. ¿Qué quiere que le diga? Que esa debe ser su preocupación fundamental, ¿o no? Es mi preocupación fundamental y por eso que yo creo que nunca el presidente del Colegio de Abogados había dado tantas entrevistas. ¿Por qué? Porque yo creo que la única entrevista que el presidente del Colegio de Abogados había aparecido era en la revista del abogado del propio colegio. Y nada más. ¿Por qué dice usted que es Por ilícito? supuesto, porque tengo que explicar esto. Explíqueme una cosa, es que lo dijo la pasada. ¿Por qué dice que es ilícito el audio? No digo que sea ilícito, puede ser considerada prueba ilícita porque Es que eso lo entendí. grabar una conversación en lugar privado sin el consentimiento de los que ahí intervienen. La discusión está en que es delito, sin lugar a dudas, cuando un tercero graba una conversación privada de dos personas. Y se dice que no es ilícito cuando uno de los que participa en la conversación la difunde. Porque finalmente es más o menos lo mismo que ser indiscreto, ¿no es cierto? Si una persona tiene buena memoria y sale de la reunión y cuenta todo lo que pasó, nadie va a decir que comete un delito porque contó lo que pasó en la reunión. Pero el tema es discutible, porque aquí se graba sin que se diga, por una parte, y por otra, porque se trataba bien o mal de una conversación del cliente con dos de sus abogados. Y por lo tanto, a lo menos una parte de esa conversación estaba amparada por secreto profesional. De ahí que ese audio pueda no ser considerado una prueba lícita. Ahora, el secreto profesional no puede amparar delitos. Nunca, nunca. Y el abogado que comete un delito no está sujeto a ningún secreto profesional. Lo que está sujeto a secreto profesional es la información que le entrega el cliente a su abogado para que lo defienda. Y eso sí que está sujeto a secreto profesional. Ya, por eso y usted parte dice de esa conversación es eso. Claro, ahora, desde todo punto de vista, hasta ahora, la Fiscalía y los tribunales han considerado lícita la prueba, digamos. No se ha llegado a ese punto. No se ha llegado a ese punto. O sea, acuérdese que el juicio propiamente, el juicio penal propiamente, parte con el juicio oral. Lo que hay ahora es las actuaciones ante el juez de garantía para formalizar la investigación.
Claro, Y la pero investigación es una cosa y la prueba que se brinda en juicio propiamente es otra. de acuerdo, en el juicio, pero para las formalizaciones y para todos los efectos, para que avance el proceso, las pruebas han pasado, digamos. Sí, pero ahí se reciben las pruebas. Y el análisis probatorio para efectos de la condena es lo relevante y eso ni siquiera ha empezado. Cuando venga la preparación del juicio oral, digamos. Claro, cuando se prepara el juicio oral se determinan las pruebas que se van a rendir y después en la audiencia. Para la formalización de la investigación bastan antecedentes que constituyan presunción de que hay comisión de delito, nada más. Ahora es curioso porque hay gente en prisión preventiva por este audio, digamos. O sea, digo, Bueno, si los porque, tribunales lo consideraran ilícito, no meterían gente a prisión preventiva, que es una medida cautelar tan sí, gravosa, ¿no? pero ¿por qué se ha dado? Precisamente para la seguridad de la investigación. Es para que no desaparezcan pruebas. Sí, claro, pero si la base del audio y el audio hubiera sido ilícito, tal vez los abogados defensores tendrían que haber discutido el punto, ¿no? No, es que ahí hay un punto que es bueno aclararlo. Una cosa es lo que sirva de prueba en definitiva y otra son los indicios, como es el audio. El audio no cabe duda que constituye un indicio. Y Ya, o para sea, efectos de en la eso no es investigación discutible. está perfectamente. No podrían decir, mira, este va a ser una prueba ilícita, así que no lo considero para nada. No, eso no ocurre. ¿Sabes lo que pasa? Yo conozco varios abogados, ¿eh? Tengo la suerte de conocer a hartos abogados. No Y sé si sea suerte, digo. no, una suerte. Es que uno nunca sabe cuándo los necesita. Y conozco a varios abogados que están indignados por el caso completo y en particular por todo lo que tiene que ver con la lista de la Corte Suprema. O sea, con lo que hemos conocido de la Corte Suprema. ¿Usted se indigna también cuando pasan estas cosas? ¿Cuando se saben? No es, mi misión es precisamente no indignarme, conservar la calma y tratar de actuar con la cabeza fría, que es lo que tiene que hacer por lo demás todo abogado. Por eso que se ha dicho siempre que un abogado no debe defenderse a sí mismo, porque tiene que conservar la cabeza fría. Ahora, de que la situación que estamos viviendo es muy grave, por supuesto, pero no debo indignarme, sino que debo tratar de explicar lo que corresponde y bueno, y de tratar de encauzar las cosas también por donde deben ir, que es, por ejemplo, el no condenar anticipadamente a alguien sin haber analizado con calma y debidamente y ante un debido proceso a quien está siendo objeto de imputaciones. Mm. Ahora, cuando se conoce de abogados que tienen algún contacto mm, que les da ventaja con un ministro de la Corte Suprema respecto de sus colegas, respecto de sus adversarios en un proceso, da la impresión de que ahí estamos hablando ya de no solo de injusticia, no solo de corrupción, estamos hablando de cosas bastante graves como para que haya algún pronunciamiento del Colegio de Abogados respecto a eso, ¿no? Estamos hablando claramente de una injusticia y por eso que ya hubo un pronunciamiento del Colegio de Abogados que alabó, no sé si la palabra sea alabar, pero apoyó la decisión de la Corte Suprema de iniciar un proceso de análisis de lo que está ocurriendo, abriendo un cuaderno de remoción respecto de la ministra señora Vivanco y suspendiéndola del ejercicio del cargo. Quiero aclarar que cuaderno de remoción, aun cuando tiene un nombre espantoso, es el nombre del cuaderno en el cual se investiga. Es un nombre raro el de remoción porque pareciera ser que ya está condenada, pero en fin, es el nombre que tiene. Efectivamente, eso es una situación muy grave, la falta de paridad entre las partes, la falta de igualdad de derechos frente al tribunal es gravísimo. Eso es injusticia, así de simple. ¿Y eso amerita que el Colegio de Abogados abra una causa ética contra, por ejemplo, la jueza Vivanco? Ella no está colegiada, así que no podríamos abrir una causa ética porque solamente el colegio puede analizar la conducta ética de sus asociados, que es el caso de Luis Hermosilla. Por eso que hay 2 procesos éticos abiertos al respecto. De la ministra señora Vivanco, ella no está colegiada y por lo tanto el colegio no puede juzgarla éticamente en un proceso ético. Puede naturalmente opinar qué es lo que estamos haciendo en este momento, por lo demás, acerca de lo que son sus actuaciones, particularmente de sus actuaciones ministeriales. El tratamiento, por decirlo menos, acelerado de un recurso de protección que termina en un fallo favorable a una empresa chileno-bielorrusa contra Codelco, ¿a usted, igual que a muchos abogados, lo sorprende al menos en su velocidad? Y por eso que el colegio ha estado de acuerdo con que la Corte Suprema haya iniciado el proceso de investigación, porque sin querer anticipar ningún juicio, sin lugar a dudas, esa celeridad no es normal y puede entonces constituir una irregularidad que merece ser investigada con cuidado. Ahora, seamos francos en eso.
Lo que se ve ahora es esa celeridad extrema, pero la decisión fue tomada por un tribunal compuesto por 5 miembros, 4 votaron a favor y 1 vota en contra, que entiendo que todavía es la misma redactora del fallo. Entonces, no olvidemos eso, digamos, una de las formas de garantizar una debida administración de justicia es que finalmente el que decide el asunto sea un tribunal colegiado, porque disminuyen las posibilidades de error judicial para partir. Entonces, bueno, pero el asunto tiene que ser investigado porque no es normal lo que ocurrió ahí. O sea, de hecho hay Y una no es causa normal penal, lo que ocurrió digamos. ahí cuando lo juntamos con los demás audios que hay, porque aparecen además en esos audios vinculados a abogados que ahí aparecían como recurrentes. Claro, o sea, es todo raro y por eso hay una causa penal abierta. Ahora, usted dice, hay un tribunal colegiado, son 5 miembros, la votación de hecho de acoger el recurso de protección fue 4-1, como dice usted, pero son jueces que tuvieron a la vista antecedentes relatados por una relatora que tuvo 4 o 5 horas para ver más de 300 carillas de antecedentes. Digo, ¿cuál justicia puede haber ahí o cuán bien informados pueden haber estado los magistrados que tomaron esa decisión? Y por eso que es bueno que esto se investigue. En todo caso, yo le debo decir que conozco relatores que son capaces de proezas como esa, de analizar muchos antecedentes en poco rato. Pero, bueno, no conozco cuántos antecedentes eran y reitero, eso no es normal. Y tampoco es bueno. Si esa celeridad es extrema en un caso que no tenía por qué tener aparentemente ninguna celeridad absoluta, no es razonable. Yo entiendo de que puede haber celeridad, no tendría que ser una persona privada de libertad y hay que decidir rápido sobre su libertad. Bueno, hay una cosa urgente, pero esto no tenía por qué haberse hecho con esa celeridad. Bueno, si por eso hay irregularidades que ameritan haber abierto este cuaderno para investigar y, bueno, y ameritaron suspender de sus funciones a la ministra, y eso me parece que es correcto porque el asunto no se ve sano. En una entrevista que se publicó ayer de María José Ochea para Academ, con el rector Carlos Peña, el rector de la Universidad de Portales, ex decano de Derecho, supongo que es colegiado Carlos Peña, no lo sé, él habla del inexplicable silencio del mundo jurídico ante este escándalo. ¿Qué piensa de que el rector Peña considera inexplicable el silencio del mundo jurídico y del Colegio de Abogados por extensión? Que está equivocado. No ha habido un inexplicable silencio. Hemos estado actuando en esto desde el primer día. Lo que pasa es que las actuaciones del colegio no son muy públicas, no somos gente que maneje la prensa. Le reitero, nunca en la vida el presidente del Colegio de Abogados había estado hablando con la prensa desde hace 2 semanas, todos los días, muchas veces en el día, por decir algo. Hemos emitido opiniones preliminares, porque no se trata de juzgar a nadie, desde el día en que aparece el caso Audios, y el entonces presidente del colegio, Ramiro Mendoza, él mismo pide que se abra un proceso de investigación ética para determinar las responsabilidades éticas que pueden caber por el audio. Desde ese día, o sea, desde noviembre, que estamos haciendo lo que nos corresponde hacer. Lo que pasa es que no se hace con publicidad y creo que eso está bien. Si la publicidad extrema tampoco es buena. Una de las cosas malas de lo que usted me preguntaba, Iván, de lo que está pasando ahora para el gremio, es esta sobreexposición mediática, esta sobreexposición pública de la función que le cabe a los abogados. Lo que pasa es que, perdóneme, a los periodistas les gusta destacar las cosas que son noticias, las cosas que son periodísticas. Y esas no son necesariamente siempre las cosas más vistosas de una profesión. Lo que pasa es que no es que estamos hablando de cosas poco vistosas, aquí estamos hablando de delitos, estamos hablando de actuaciones escandalosas, corruptas. O sea, digo... pero la profesión no es solo eso. No, por supuesto, por eso mismo lo que es que se extraña que no haya un pronunciamiento. Yo entiendo que tiene que haber prudencia, presunción de inocencia, en eso se basa el Estado de Derecho. Pero otra cosa es que ante cosas que son evidentes y que dañan a la profesión de abogado, el Colegio de Abogados se haya mantenido en un silencio tan prudente. Yo creo que no ha habido ese silencio. Prudencia sí. Pedro Pablo Vergara, el presidente del Colegio de Abogados, esta mañana aquí en Mesa Central. Pedro Pablo, muchísimas gracias por la gentileza. Encantado. Buenos días. Buenos días. Estás escuchando